Buenas tardes a todos. Iniciamos este canal de YouTube para empezar una dinámica para que todos los de este grupo, de esta escuela Smirti de meditación, podamos acceder, pese a los impedimentos que nos impidan asistir, podamos acceder a la actividad del día y podamos avanzar todos juntos vibrando pues al unísono, como una orquesta. Que aunque haya dificultades, que cada uno en su vida privada tenga dificultades para asistir o para meditar o para llegar a un nivel de meditación que nos anime a seguir. Oye, es que, Carlos, que llevo tantas meditaciones y no encuentro nada, ¿no? Pues que podamos vencer todos los obstáculos a nivel personal. También, paralelamente, habrá una especie de mentoría, que es como cuando alguien pregunta algo y se le responde. Incluso algunos anticipáis. Tú, por ejemplo, has respondido a una inquietud que tenía ella. Entonces, así entre todos, pues vamos formando una situación donde vamos todos aprendiendo y avanzando. Y lo que es más interesante, aprendiendo a solucionar nuestros problemas personales de la mejor manera y sin que tengamos que retroceder en nuestro camino, ¿vale? Es mejor estar quietos y serenos que correr hacia un objetivo que no sabemos si lo alcanzaremos. Bien, vamos a empezar el tema de hoy. Hoy es miércoles 30 de abril de 2025 y vamos a inaugurar con una actividad de podcast que estáis oyendo. Es lo que se ha dicho de teoría antes de pasar a la meditación. En el audio siguiente encontraréis la práctica, la meditación guiada. ¿De acuerdo? Bueno. Hemos llegado a un punto que en esta escuela, los que estáis aquí presentes ahora, pues habéis asistido a unas 5 o 6 meditaciones, quizá algunas 2 o 3 nada más, ¿vale? Pero la parte teórica, que es muy importante para meditar, la parte teórica de hoy es muy sencilla y es un tema muy candente. ¿Cuál es el tema candente? Alguno de vosotros lo va a decir. Impedimentos, dificultades que tenéis para poder practicar en casa. Por ejemplo, lo que habéis comentado antes, ¿cuál era el problema? Que no tienes concentración, que te duermes rápido. Vale. Entonces, el tema de hoy es la necesidad de aprender a graduar la atención con el sueño. Aquí lo hemos escrito en la pizarra. Es una fórmula matemática que tenemos 50% de atención y 50% de sueño. 50 más 50 forman el 100% de la meditación profunda. Fijaos, cuando uno está muy cansado, hay más sueño que atención. Si es verdad, como me has comentado antes, que hay una voluntad de querer meditar, pero es que tu atención no da para más porque no tienes la energía en ese momento. Entonces, cuando estamos muy cansados, el sueño, por ejemplo, sería, en tu caso que me comentaste antes, imagino que tendría un 80% de sueño y un 20% de atención. Pues eso te sirve para que a la próxima práctica que hagas al día siguiente, porque esa ya ha ocurrido lo que ha ocurrido, ya lo ves venir. Entonces vamos a decir algunos trucos y técnicas para poder conseguir una práctica de la meditación más o menos continua y uniforme con el paso de los días. A prueba de bomba, a prueba de que no importa que un día hayamos tenido algo demasiado agotador, varios temas importantes juntos que se nos han llevado la energía, o incluso hay días que no hemos hecho nada, hemos estado divagando, mirando el internet por ocupar el tiempo. Bueno, yo no sé, llevo años que no sé qué es eso, pero digo por si a alguien le ocurre. Y entonces también la atención se diluye. Cuando no tienes nada que hacer, oye, ¿qué hago? Voy a pasear.
Cuando la vida nos exige, entonces aplicamos la atención y hacemos lo que es menester de hacer. Entonces, cuando el otro polo, por ejemplo, cuando hay uno que está demasiado espabilado, tiene un 70% de atención, ¿no? Escucha un ruidito allí ya tal, y un 20 o un 30% de sueño, ¿qué ocurre? Que no meditamos porque se queda uno muy superficial, ¿verdad? Fórmula, como nos dice nuestro maestro de meditación, aprender a combinar la atención con el sueño, mitad y mitad. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestra práctica, los que meditéis todos los días a la noche antes de acostaros, por ejemplo, los que estéis muy cansados, tenéis que emplear trucos para espabilaros. Por ejemplo, hay quien se sienta en el sofá y se pone una serie de chistes, por ejemplo. Aunque alguien nos viera de fuera y diría, oye, tú vas a meditar y estás viendo pendejadas, ¿no? Como dicen, me han dicho a mí algún estudiante de Sudamérica. Nada más que ves pendejadas. Bueno, ¿qué más da? Si a mí esas 4 o 5 chistes me hacen reír, me relajan y me recargan un poco, me han dejado preparado para meditar. Entonces, no vamos a tener prejuicios, ¿vale? Otra cosa es que, como vienen muchas películas de Hollywood, tiene el protagonista un pequeño problema y dice, necesito un trago. Entonces, no, esos trucos de esos no. Ni sustancias externas ni nada. Y tenemos que buscarnos la vida y planificarnos. Entonces, combinar la meditación con el sueño es muy fácil. Algo que te espabile, pero que no te, por ejemplo, no te vas a tomar un café a las 11 de la noche para quitar sueño y poner más atención. Eso es un trabajo también de meditación, pero es un trabajo como más desagradable, ¿no? Habrá momentos que tenemos un sueño pesado y no, es que es imposible que yo medite ahora. Pero ese que ha dicho imposible es un pensamiento. Ahí empezáis a meditar, veis ese pensamiento y no es imposible. Y os buscáis la vida y os organizáis para conseguir el 50% de atención y el 50% de sueño. Cuando estamos demasiado espabilados, pues simplemente nos sentamos y escuchamos un poco de música, pero no intentamos meditar en ese momento, sino que cuando llegue un momento en que sentís que ya se puede empezar a meditar, entonces ahí os ponéis. Queréis poner perfume, la música, lo que haga falta. Si no, cuanto menos parafernalia en algunos momentos mejor. Lo importante es que lleguéis a la meditación con el estado adecuado. Y veréis como día a día, con esa organización, vencéis los obstáculos y las barreras. Os encontraréis que a pesar de aplicar estas soluciones, seguís cayendo en eso. Entonces utilizáis lo que es la paciencia, que es muy importante, y esperar a que pase una racha que tenemos, que a lo mejor los biorritmos los tenemos bajos. Y eso, no podemos gobernar eso, pero sí nuestra actitud frente a los estados que tenemos. Y no os preocupéis que ya llegaremos a una práctica más avanzada para conocer y controlar los estados interiores. Por ahora mismo somos espectadores. Ahora mismo una preocupación llega a nuestra vida y somos juguetes. Todavía no podemos enfrentarnos a esa serie de pensamientos tan contundentemente negativos que nos dejan inactivos, sin iniciativa, ¿vale? ¿Algún truco? ¿Queréis comentar algún truco así de combinar la atención con el sueño? Dar un paseo. A veces cuando uno está muy cansado, paradójicamente puede dar un paseo. Si vive cerca de zona verde, mejor. Porque ese paseo nos puede incluso recargar.
Cuando se pasea sin la presión de que tenemos que hacer esto, hacer lo otro, ya al final de la jornada, ahí podría haber una recuperación de energía. Y el último truco que sí proponemos, que es lo que se ha hecho siempre en las escuelas de meditación, en los templos, siempre es la transmutación de la energía, ¿vale? Y en la práctica de meditación que vamos a realizar ahora, pues aprenderemos eso. ¿Qué ocurre? Que el ser humano tiene en su constitución, tanto física como íntima, tiene la facultad de transformar la materia en energía. Los animales, no. El ser humano tiene en las células una parte que se llama mitocondrias, que son las encargadas de producir energía a partir de masa, a partir de materia. Bueno, pero siempre las antiguas escuelas de meditación, también se les llamaba escuela de misterios, porque el pueblo no sabía lo que se decía dentro, los misterios, pues siempre insistían en el control de la propia energía. Hablando en lenguaje moderno, en lenguaje de moda, transmutar la energía, la propia energía, equivale a reciclarla. Es decir, tú tienes una energía, se puede decir sobrante, pero la puedes llevar por los canales adecuados y generarla, y así ese es alimento para nuestra conciencia, ese es alimento para la meditación. Entonces, para cuando estamos muy cansados, transmutar la energía, y poco a poco iremos dando varias prácticas de cómo conseguir dentro de nosotros aprovechar todo el potencial energético que tenemos, actualizarlo, hablando técnicamente, y llevar la energía al lugar que nos interesa. Eso es la herramienta secreta de los alquimistas. Los antiguos alquimistas, pues ya también les dedicaremos un estudio, porque ellos eran sabios y además, por peligrar su vida, si se sabe lo que hacían, podía peligrar su vida. Entonces ellos, los alquimistas, me refiero a los del siglo XIV, XV, XVI, XVII, todavía antes de la era de la razón, del siglo XVIII, pues expresaban todo el trabajo que había que hacer en la meditación, y con la energía lo expresaban con argumentos y objetos de la química. La química moderna nació de los alquimistas. Las probetas, la experimentación, los fluidos, todo empezó en la alquimia, pero como sabéis, y eso ya es para otro momento, lo dejamos, eso viene de Egipto. Vino de Egipto, pasó por España, por la península ibérica, con la conquista musulmana en el año 711, y mientras los historiadores solo ven que un pueblo conquista a otro, bajo cuerda se transmitían los conocimientos. Los musulmanes trajeron toda la alquimia y la magia y la cábala del Egipto faraónico y la llevaron, invadieron España, evidentemente la península ibérica, pero en sus centros culturales se hablaban de esos temas y tenían los libros de esos temas. Y en Toledo, en España, caramelo de miel, eso. En España, es que digo España, pero entonces era Hispania, ¿no? Vale, eso. Vamos a ver cómo, ya os completo el mapa, imaginad el mapa de África y Europa. Entonces, la alquimia, la magia, la cábala, etcétera, todo eso que en cierta época parecía maldito, pues eran conocimientos que tenían los egipcios, pasaron como propiedad de los musulmanes, de los sabios musulmanes, hasta que el punto álgido fue en el siglo X-XI, en Toledo, con la Escuela de Traductores de Toledo. Es bueno, ese es bueno. Escuela de Traductores de Toledo, donde se reunían los sabios musulmanes, los sabios cristianos y los sabios
judíos. Y de todo ese conocimiento se expandió al resto de Europa y dio origen al Renacimiento. Fíjense de dónde viene. Entonces, todos estos conocimientos que estamos dando, como dice el nombre de la escuela Smirti, es la tradición recobrada, es que siempre se supo. Todo esto siempre se supo. De aquellos lugares salían ya los maestros realizados para dar su mensaje, montar sus escuelas de meditación, su templo, para que sus alumnos pudieran también seguir su camino. Pues todo eso siempre se supo. Y hoy os he querido dar una píldora de que no estamos inventando nada, ¿no? Sino que todas esas claves de sabiduría y de conocimiento están para que ya hoy día podamos nosotros aplicarlas. Insisto, no proviene de que a mí me ha salido bien una práctica de meditación y digo, pues voy a montar una escuela y voy a enseñar esto que he aprendido. Todo esto forma un mapa muy interesante y nosotros empezamos a entroncar aquí en esta escuela con esa tradición hermética, esa tradición iniciática que nos va a llevar a grandes realizaciones. Nos va a apartar de la corriente decadente de esta vida moderna que cada vez nos va ocupando más y nos va alienando más para llegar a ser nosotros mismos con nuestra sabiduría, nuestra experiencia y nuestra propia energía también. Ese es el plan. Así que terminamos este capítulo, primer capítulo, y vamos a pasar a la sala de meditación.